En el momento del reencuentro en el aeropuerto, el padre no pudo evitar contener la respiración. Su hija, que había estado estudiando en España, regresaba a Dinamarca por un corto tiempo. Lo que debería haber sido un abrazo de alegría tras una larga separación se convirtió en un instante de desconcierto. La joven que tenía delante era casi una desconocida. Dinamarca, ese pequeño país del norte de Europa compuesto por la península de Jutlandia y numerosas islas, es mundialmente conocido por su estado de bienestar y figura constantemente en los primeros puestos de los rankings de felicidad global. Su capital, Copenhague, con su avanzada infraestructura para bicicletas y una profunda conciencia ecológica integrada en la vida diaria, refleja los valores de una sociedad ordenada y progresista. En este entorno predecible y estructurado creció Elena. Elena era la hija tan esperada de Enrique, un profesor universitario, y Karen, una madre dedicada a su hogar. Enrique tenía más de 40 años cuando nació, por lo que el amor de sus padres fue excepcionalmente profundo. Desde pequeña, si tropezaba, sus padres corrían a su lado. Cualquier cosa que deseara hacían lo imposible por conseguirla. Sin embargo, a medida que crecía, Elena comenzó a mostrar un carácter diferente al de otros niños. Perdía el control por cosas insignificantes y le costaba establecer relaciones con sus amigos. Era lo que se podría llamar una niña de temperamento difícil. Quizás tenga un temperamento artístico, se decía Enrique para consolarse. En el fondo, ambos padres albergaban una creciente inquietud: si continuaba así, quedaría aislada en la sociedad. El punto de inflexión en la vida de Elena fue el encuentro con Sofía, una estudiante de intercambio de España. El día que conoció a Sofía marcó un antes y un después en su vida. En aquel entonces Elena sufría por sus relaciones en la escuela. Una pequeña contrariedad en clase podía desencadenar una explosión de ira, llegando a golpear a sus compañeros o a lanzar objetos. Aunque luego se arrepentía, no entendía por qué no podía controlar sus impulsos. Viendo su creciente aislamiento, sus padres decidieron contratarle una tutora. Sentían que Elena no solo necesitaba apoyo académico, sino también alguien que pudiera acompañarla y calmar su espíritu. Esa persona fue Sofía. La estudiante española era una joven unos años mayor que Elena, de temperamento sereno y amable. Su sonrisa cálida y su saludo educado hicieron que Karen sintiera de inmediato que habían tomado la decisión correcta. La primera clase fue un juego de intercambio de danés y español. Cuando Elena pronunció Hex, Sofía respondió con una sonrisa hola y le hizo repetir el sonido varias veces. Elena sintió una increíble sensación de tranquilidad. No solo sus palabras eran aceptadas, sino que podían transformarse al idioma de otro país. El mundo pareció expandirse un poco para ella. Sin embargo, el carácter explosivo de Elena no desapareció por completo. Un día, un cambio inesperado en el plan de estudio provocó que pateara una silla, tensando el ambiente de la habitación. Karen no supo cómo reaccionar, pero Sofía, sin perder la calma, miró a Elena a los ojos y le dijo con voz tranquila: Elena, estás muy frustrada, ¿verdad? Entiendo cómo te sientes. En ese instante algo se movió en el corazón de Elena. Hasta entonces los adultos solo le decían que se contuviera, nadie había intentado comprender sus sentimientos. Sofía no negó su ira, sino que puso en palabras la frustración y la tristeza que había detrás. Por primera vez Elena sintió que alguien la entendía. A partir de ese momento su relación se profundizó. Sofía elogiaba sus dibujos con comentarios específicos: tu uso del color es único, esta forma tiene mucha fuerza. Respetaba su temperamento artístico y le daba espacio para expresarse. Pero lo que más impactó a Elena fueron las historias de Sofía sobre la cultura española. En España la calidez humana es muy importante. La gente se cuida mutuamente y aunque haya opiniones diferentes, siempre se busca una forma de convivir cómodamente. Para Elena estas palabras abrieron una puerta a un mundo nuevo. Descubrió que existía un modo de vida donde no era necesario reprimir los sentimientos, sino que se podían reconocer las diferencias y aún así cooperar. Pronto un fuerte deseo de conocer más sobre España nació en su interior. Intuitivamente sintió que en ese país de idioma y cultura distintos encontraría algo que podría cambiarla para siempre. La decisión que lo cambió todo. El anhelo de Elena por España crecía cada día, alimentado por las descripciones de Sofía sobre la vida en el campus, los festivales vibrantes y la increíble variedad de tapas. 1, 2, 3. Cada historia sonaba radicalmente diferente a su vida en Dinamarca, llena de colores y vida. Especialmente el concepto de calidez humana, esa conexión genuina entre las personas, tocó profundamente el corazón de Elena. 4, 5, 6.
No reprimir al yo interior sino aceptarse mutuamente mientras se cuidan unos a otros era exactamente la actitud que ella había estado buscando. Durante una cena Elena anunció de repente: quiero ir a estudiar a España. El tenedor de su padre cayó al plato. Su madre Karen se quedó sin palabras. Tras un breve silencio Enrique logró preguntar: ¿hablas en serio? Elena asintió con una luz de determinación inquebrantable en sus ojos. La niña que antes lloraba por sus rabietas se había transformado. Karen sintió una punzada en el corazón. Podrás arreglártelas sola en un país extranjero, el idioma y la cultura son tan diferentes, dijo con voz temblorosa. Pero Elena, mirando a su madre, respondió con calma: precisamente por eso quiero ir. Quiero aprender a ser como los españoles, cálida y fuerte. Al escuchar esto Enrique respiró hondo. Como padre quería mantener a su hija cerca, pero al mismo tiempo se sentía orgulloso de su decisión de forjar su propio futuro. De acuerdo. Pero prométeme que sin importar lo difícil que sea no te rendirás. Perseverarás hasta el final, dijo con una mezcla de severidad y ternura. Así la familia comenzó los preparativos. Elena estudiaba español con ahínco todos los días. Llenaba cuadernos con vocabulario y conjugaciones y practicaba conversaciones con Sofía. Aunque la pronunciación era difícil, su confianza crecía con cada nueva palabra que aprendía. Ver series y películas españolas también la inspiraba, sintiendo cómo esa cultura lejana se integraba poco a poco en su ser. Finalmente llegó el día de la partida. En el aeropuerto el rostro de Elena reflejaba una mezcla de nerviosismo y expectación. Karen la abrazó conteniendo las lágrimas mientras Enrique le daba una torpe palmada en la espalda. Elena, cree en ti misma. Siempre seremos tu apoyo. Elena sonrió y asintió. Gracias, estaré bien. Volveré habiendo crecido en España. Mientras veían su silueta desaparecer por la puerta de embarque, sus padres rezaban llenos de esperanza y ansiedad por el nuevo camino que su hija había elegido. El desafío y la calidez de España. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Sevilla, el corazón de Elena latía con fuerza. Esto es España. Los carteles en un idioma familiar pero aún ajeno, la gente apasionada pero ordenada y el aire cálido y húmedo del aeropuerto, todo era nuevo y abrumador. Sin embargo, las primeras semanas le demostraron que la vida de estudiante de intercambio en España no era tan fácil como había soñado. En clase los profesores hablaban rápido y apenas entendía lo que explicaban. Se sentía sola al no poder participar en las conversaciones de sus compañeros. 7. En la cafetería del instituto, incluso usar los cubiertos para compartir las tapas le parecía un desafío. 3. ¿Realmente podré soportarlo?, se preguntaba durante las noches en su pequeña habitación. Lo que sostuvo a Elena en esos momentos difíciles fue la amabilidad de sus compañeros españoles. En clase de literatura, cuando se sentía perdida con una expresión idiomática, su compañera de al lado, Isabel, le pasó su cuaderno discretamente. Esta frase significa esto, le explicó en voz baja. En ese momento Elena sintió una calidez que le reconfortó el alma. La vida en el instituto en España estaba impregnada de esa calidez humana. 4.7. Si alguien tenía dificultades, los demás ofrecían su ayuda de forma natural. Si había desacuerdos, se respetaban mutuamente y buscaban una solución a través del diálogo. Para Elena, que se había sentido aislada por su incapacidad para controlar su temperamento, este era un mundo completamente nuevo. Durante la fiesta de fin de curso, Elena fue encargada de ayudar en el puesto de comida de su clase. 8.9. Al principio estaba tan nerviosa que su voz temblaba, pero animada por sus compañeros que gritaban bienvenidos, poco a poco fue capaz de sonreír a los clientes. Cuando uno de ellos le dijo, gracias, hablas muy bien el español, Elena sintió una alegría sincera. Yo también puedo ser útil para los demás. Al pensar esto, sintió que la versión solitaria de sí misma que existía en Dinamarca comenzaba a disolverse. Por supuesto, no todo fue fácil. A veces se enfrentaba a barreras lingüísticas o se sentía frustrada por malentendidos, pero cada vez que esto ocurría sus compañeros estaban a su lado. Elena, habla despacio, no pasa nada. Apoyada por estos ánimos, Elena avanzaba paso a paso. Así, superando los desafíos de la vida en España, el interior de Elena experimentó una transformación real. De la joven que no podía controlar su temperamento se convirtió en alguien que podía convivir en armonía con sus compañeros. Era la calidez humana de España echando raíces en su corazón. 4.10. El encuentro con la gastronomía española ya adaptada a la vida en España. Elena vivió una experiencia inolvidable. Su encuentro con la
Gastronomía española. Un día fue invitada por su compañera Isabel a una cena familiar. Sobre la mesa había una gran paella, tortilla de patatas, gazpacho y una tabla de jamón y quesos. 1, 2, 3. Estos platos que nunca había visto en Dinamarca desprendían un aroma embriagador. Lo primero que probó fue la tortilla de patatas. 2, 11. El sabor salado y la textura esponjosa y a la vez firme hicieron que sus ojos se abrieran de par en par. En Dinamarca los platos con huevos solían ser revueltos o cocidos. Esta combinación tan sabrosa fue un impacto para ella. Luego probó el gazpacho, una sopa fría cuya frescura y sabor profundo la sorprendieron. 2. Aunque nunca había probado algo así en su país, sintió una extraña familiaridad, una sensación de bienestar que la reconfortó. La comida en Dinamarca, a menudo centrada en carnes, patatas y salsas densas, aunque importante para ella, le pareció muy diferente a la cocina española, que valoraba la fusión de diversas especias e ingredientes en una armonía perfecta. 12, 13. Poco después, Elena se unió a un taller de cocina en su instituto. Allí aprendió los fundamentos de la cocina española: cortar, saltear, guisar, hornear. A 7. La primera vez que sostuvo un cuchillo de chef para cortar verduras en juliana casi se corta un dedo por los nervios, pero con la práctica repetida su técnica mejoró. Pronto el simple acto de cortar se convirtió en algo placentero. Además, cuando aprendió sobre el arte de presentar las tapas combinando colores y texturas, el temperamento artístico de Elena se sintió profundamente inspirado. Tratar las verduras no solo como ingredientes sino como parte de una obra de arte la cautivó. Cocinar es como pintar, pensó. Elena se sumergió en ello, creando hermosas presentaciones con pimientos, aceitunas y hierbas. Para una fiesta el taller preparó una gran paella. 11. El proceso de añadir los ingredientes de colores vibrantes al arroz era como aplicar pigmentos en un lienzo: el rojo del pimiento, el verde de los guisantes, el amarillo del azafrán. Estos elementos se combinaron para crear un paisaje festivo. Cuando el profesor dijo "la cocina se hace con el corazón", esa frase conmovió profundamente a Elena. Se dio cuenta de que sus intensas emociones podían canalizarse en la creación culinaria. El encuentro con la cocina española le mostró un nuevo camino: quiero hacer sonreír a la gente con mi comida. Esta pequeña determinación se convertiría más tarde en el gran motor de su vida. Un regreso impactante. Después de más de medio año en España, Elena decidió volver a casa por un tiempo. Cuando apareció en el aeropuerto, sus padres Enrique y Karen contuvieron la respiración. La persona que estaba allí no era la hija de temperamento volátil que recordaban. Su postura era erguida, su expresión irradiaba una confianza serena. Incluso la forma en que tiraba de su maleta era diferente. ¿Qué le han hecho a mi adorable hija?, gritó Enrique, en su interior una mezcla de alegría, sorpresa y un atisbo de arrepentimiento. Karen tomó la mano de su hija. El tacto cálido y suave era sin duda el de su niña. Sin embargo, su porte tranquilo y seguro hacía pensar que otra persona habitaba su cuerpo. El cambio era así de drástico. Elena, pareces otra persona. La sorpresa de ambos pronto se convirtió en una emoción compleja. ¿Por qué no pudo cambiar así cuando estaba con nosotros? Esta pregunta pesaba en sus corazones. Elena sonrió con timidez y respondió: en España todos me ayudaron mucho. Ya no estoy sola. Sus padres se miraron. Nunca imaginaron que la vida en España pudiera cambiar a su hija de una manera tan profunda. Enrique, escuchando a Elena, notó la fuerza y la determinación en sus ojos. La joven que antes perdía el control de sus emociones ahora podía expresar sus sentimientos con calma. Para él esta transformación fue la mayor de las sorpresas. De vuelta en casa, Elena habló de su vida en España, las dificultades en clase, las conversaciones con sus compañeros, la alegría de participar en las fiestas del instituto y su encuentro con la cocina española. 1, 2, 8. Todas estas experiencias la habían hecho crecer. En España no importa ser diferente. Aunque las opiniones no coincidan, la gente valora los sentimientos de los demás y la comunicación. Fue entonces cuando comprendí que la calidez humana de la que me hablaba Sofía realmente existe en la vida cotidiana. 4. Al oír estas palabras, Enrique no pudo contener las lágrimas. Calidez humana, un valor que no era central en la cultura danesa, pero que se dio cuenta de que había rescatado y hecho madurar a su hija. 14-15. Karen fue a la cocina y preparó para Elena un plato tradicional danés que no comía desde hacía tiempo: cerdo asado con piel crujiente, fläskesteg. Mientras servía la carne crujiente con una guarnición agridulce de col lombarda, preguntó: ¿qué tal la comida danesa después de tanto tiempo? ¿O prefieres la comida española? Elena sonrió y negó con la cabeza.
Me encantan las dos. La cocina danesa es mi raíz, la española es mi desafío. Tener ambas es lo que me hace completa. Al oír esto, las lágrimas rodaron por las mejillas de Karen. Así la familia reunida, mientras se alegraba por la transformación de Elena, también albergaba una pequeña inquietud. Si Elena decidía seguir su camino en España, ¿cómo podrían apoyarla como padres? Pero en ese momento solo podían sentirse orgullosos de que su hija se hubiera convertido en una joven fuerte e independiente, y la observaban en silencio. La fusión del arte y la calidez humana. Tras su breve regreso a casa, Elena volvió a España con un ánimo más positivo que nunca. En su mente había surgido un nuevo objetivo: cómo combinar la calidez humana con el temperamento artístico que siempre había tenido. Desde pequeña, Elena había mostrado una sensibilidad especial por los colores y las formas. Podía pasar horas absorta pintando. Sin embargo, esta concentración a veces se convertía en irritabilidad, dificultando sus relaciones. A menudo se encerraba en su propio mundo, incapaz de aceptar las opiniones de los demás. No obstante, la calidez humana que aprendió en España le mostró un camino para convertir sus debilidades en fortalezas. Un día, en el taller de cocina, Elena y sus compañeros preparaban tapas variadas. 3. El proceso de colocar los ingredientes coloridos sobre pequeñas rebanadas de pan era como pintar. El rojo del pimiento asado, el verde del perejil, el blanco del queso. La disposición de cada elemento cambiaba la impresión general. Elena se concentró en el diseño. En el pasado habría insistido en que su manera era la única correcta, sin ceder. Pero ese día fue diferente. Creo que si ponemos un poco de aceite de oliva aquí será más sabroso. ¿Qué opináis?, preguntó a sus compañeros buscando su opinión. Su amiga Isabel sugirió: y si añadimos un poco más de jamón, el contraste de sabor será aún mejor. Elena asintió felizmente. Buena idea. Eso también estaría genial. El proceso de crear una obra en común respetando las opiniones de los demás era la encarnación de la calidez humana y enriquecía el temperamento artístico de Elena. Las tapas terminadas parecían obras de arte vibrantes y llamativas, y recibieron los elogios de toda la clase. Elena también se dedicó a aprender sobre la presentación de platos, creando decoraciones elaboradas con verduras. Este trabajo minucioso requería una gran concentración, pero para Elena era su momento. La energía desbordante que antes se manifestaba en ira ahora se convertía en la fuente para crear belleza. El profesor del taller, al ver sus creaciones, la elogió: Elena, tu sensibilidad es maravillosa. Pero lo más impresionante es que ya no te encierras en tu propio mundo, has aprendido a crear junto a tus compañeros. Al escuchar estas palabras, Elena se dio cuenta de algo: solo porque estoy con los demás puedo crear cosas mejores. En el momento en que comprendió esto, la etiqueta de niña difícil que tanto la había atormentado se transformó en una parte de su talento artístico. Esa noche, escribiendo en su diario en la habitación de la residencia, Elena anotó: mi intensidad no es una debilidad. Gracias a la calidez humana puedo convertirla en fuerza. A partir de ahora quiero crear obras que hagan sonreír a la gente, ya sea a través de la cocina o de la pintura. Estaba convencida de que en la base de todas sus formas de expresión estaría siempre el corazón de la convivencia armoniosa. El futuro de Elena, un puente entre culturas. La vida de intercambio de Elena estaba llena de desafíos, pero cada paso la hacía crecer y la guiaba hacia una decisión crucial para su futuro. Un fin de semana tuvo la oportunidad de participar en un evento comunitario donde, junto a sus compañeros del taller de cocina, repartió tortilla de patatas que habían preparado. 2:11. Aunque nerviosa, Elena entregó personalmente las porciones cuidadosamente empaquetadas. ¡Qué rico! Está buenísima, escuchó decir a un visitante. En ese instante, una corriente cálida se extendió por su corazón. Su pasión y su energía desbordante, que en el pasado habían sido causa de conflictos, ahora se transformaban en una fuerza capaz de llevar alegría a los demás. Esa noche, de vuelta en su habitación, Elena miró por la ventana y abrió su diario. Quiero conectar con la gente a través del arte y la cocina y difundir el espíritu de la calidez humana por todo el mundo. Mientras la pluma se deslizaba sobre el papel, recordó las palabras de su padre: sin importar lo difícil que sea, no te rindas. Perseverarás hasta el final. Esa promesa seguía siendo el pilar de su fortaleza interior. Pronto se acercó el momento de la graduación y de pensar en el futuro. Elena tomó su decisión sin dudarlo: quiero estudiar cocina española formalmente. Cuando comunicó su deseo de matricularse en una escuela de hostelería, su madre Karen se sintió sorprendida y orgullosa.
Su padre Enrique guardó silencio por un momento, pero luego asintió con firmeza. Elena, ya que es el camino que has elegido, te apoyaremos con todas nuestras fuerzas. Era la decisión de un padre que confiaba en que su hija ya era una persona independiente y la enviaba a emprender su propio viaje. El día de la graduación, Elena subió al estrado y en un español fluido expresó su gratitud a sus compañeros. Dijo que sin Sofía nunca habría llegado hasta allí y que gracias al apoyo de sus amigos había aprendido el verdadero significado de la calidez humana. Todo lo que decía salía directamente de su corazón. Al finalizar la ceremonia, Isabel corrió hacia ella y le dijo: Elena, siempre seremos amigas. Con lágrimas en los ojos, Elena asintió con fuerza. En los días previos a su regreso definitivo a Dinamarca, mientras contemplaba el amplio paisaje español desde su ventana, Elena hizo una promesa en su corazón: grabaré el espíritu de la calidez humana en mi mente y conectaré el mundo con el arte y la cocina. Su sueño era convertirse en un puente entre Dinamarca y España, fusionando las técnicas de la cocina española con su propia sensibilidad artística y finalmente transmitir ese sentimiento cálido a personas de todo el mundo. Esta convicción era inquebrantable. En el aeropuerto, sus padres que la esperaban no pudieron evitar las lágrimas al ver a la hija que regresaba. Bienvenida a casa, Elena. Al ser recibida con estas palabras, susurró desde el fondo de su corazón: he vuelto. El sueño de Elena no había hecho más que empezar. Una joven que una vez fue dominada por su temperamento, gracias al encuentro con el espíritu de la calidez humana, transformó su intensidad artística en una fortaleza. Las huellas de su crecimiento se expandirían a partir de ahora por todo el mundo. Aceptar las diferencias, el cuidado, la calidez y el caminar juntos. Quizás esta sea la verdadera fuerza de la cultura española y un valor esencial que el mundo actual necesita.